Vamos a continuar la segunda parte de cáncer de cervix, que viene a ser la parte de screening, ¿no? Habíamos quedado que lo último que se estudia es el screening. Entonces vamos acá a conversar de la prevención, ¿ya? Entonces recuerden que en la prevención en salud pública hay prevención primordial, primaria, secundaria y cuaternaria. En este caso solamente vamos a hablar de prevención primaria, perdón, que vendría a ser todas las estrategias para disminuir la incidencia de una enfermedad. En este caso, disminuir la incidencia del cáncer de cervix. ¿Y cuál es la estrategia más aceptada? La vacuna. No lo olviden. Puede haber vacuna bivalente contra el serotipo 16 y 18 solamente, la tetravalente, la 16, 18, 6 y 11, y la nonavalente, que ya incluye a otras cepas que son más raras. En Perú usamos la tetravalente, ¿correcto? 2 dosis espaciados en 6 meses a partir de los 10 años de vida o el 5.º año de primaria. Esa es la indicación como prevención primaria. Recuerden que estas vacunas solo disminuyen la infección por VPH y el riesgo de persistencia, mas no disminuyen necesariamente el riesgo de cáncer. Eso requiere mucho más estudios y mucho más tiempo. Lo que disminuye es la incidencia de la infección y la gravedad de la misma. Entonces, ¿cuál es la verdadera prevención del cáncer de cervix? La prevención secundaria. Está disminuido un 70% la incidencia de cáncer de cervix. Por eso es lo más preguntado en todos los exámenes, ¿ya? Entonces, para hacer prevención secundaria necesitamos hacer screening. ¿Qué tiene que tener una prueba de screening? Alta sensibilidad, debe atacar a una enfermedad altamente prevalente, debe disminuir la morbimortalidad, o sea, interrumpir el proceso normal de la historia natural de la enfermedad, y debe ser costo-beneficio y socialmente aceptado. Esas son las características de un test de screening. Altamente sensible, una enfermedad altamente prevalente, debe disminuir la morbimortalidad o el curso natural de la enfermedad debe ser alterado y debe ser costo efectivo y debe ser socialmente aceptado. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las pruebas de screening? Tenemos el Papa Nicolau, la inspección visual con ácido acético y la prueba molecular de VPH. El Papa Nicolau y la inspección visual con ácido acético, cuando salen negativos, se pueden repetir cada 3 años, y la prueba molecular, cuando sale negativo, se repite cada 5 años. ¿Ya? Recuerden que un Papa Nicolau bien conservado puede durar hasta 30 días antes de que sea una muestra ya inservible. ¿Correcto? Entonces, si tuvieran que elegir entre estas tres, ¿cuál es el tema? La mejor de todas es el Papa Nicolau, porque es la que tiene mejor sensibilidad y mejor especificidad. ¿Correcto? El IVA es útil porque es altamente específico. El problema con eso es que es operador dependiente. Y la prueba molecular es también específica y también sensible, pero justamente es muy sensible y a veces va a dar falsos positivos. Por eso, entre todas, el Papa Nicolau es la de elección, que es la que vamos a estudiar. Sin embargo, la prueba molecular se recomienda añadirlo siempre pasado los 30 años, lo que se conoce como el famoso cotest. Se le añade prueba molecular al Papa Nicolau. Nuestra norma técnica tiene una filosofía de ver y tratar que básicamente se refiere a que cuando tenemos pruebas moleculares positivas debemos hacer una colpo para tratar directamente, o cuando tenemos inspección visual con ácido acético debemos tratar directamente la lesión. O sea, nuestra norma técnica recomienda, si no es posible, no es necesario biopsiar. Como les dije siempre, esta norma técnica de cáncer de cervix ha sido modificada numerosas veces a finales del 2016, en el año 2018. Entonces, mejor nos quedamos con la tradicional, la que siempre está, la que es la evidencia, que es la NCCN o la FIGO, pues, ¿no? La NCCN o la FIGO nos van a recomendar siempre usar el PAP, En cambio, nuestra norma técnica, ante la dificultad para aplicar PAP en el primer nivel, recomienda IVA o incluso pruebas moleculares, pero no es ahorita el tema en discusión, porque tenemos que hacer las preguntas que son más probables que vengan, ¿no? Y todos los exámenes en AME Salud Residentado tienen preguntas de la NCCN y de la FIGO, ¿ya? Entonces vamos a dedicarnos a esto. ¿Qué dicen? Dicen que toda mujer pasada los 21 años, independientemente que tenga o no relaciones sexuales, debería ir con Papa Nicolau. Papa Nicolau.
y a partir de los 30 años deberíamos añadirle la prueba molecular. Eso se llama cotest, cotesteo. Y la inspección visual con ácido acético solo es una alternativa en lugares donde no se cuenta con PAP ni prueba molecular para poder encontrar una lesión altamente específica, ya lo dijimos, ¿correcto? Entonces vamos a enfocarnos en esto, en toda chica más de 21 años que le hacemos su PAP. Si el Papa Nicolau sale negativo, se le hace control en 3 años. ¿Por qué en 3 años? Porque les dije que tiene una chica normalmente 24 meses para que pueda curar su BPH. Entonces, en 3 años es tiempo suficiente para curarse y recién ahí se le vuelve a hacer la prueba por si es que hay una nueva cepa que le ha podido infectar. ¿Ya? Si el PAP sale positivo, recuerden, no es igual a decir cáncer. Todo PAP positivo tiene que ir primero a colpo. La colpo es la única forma de ver la lesión, ¿correcto? Entonces, cuando uno hace una colposcopía, tiene que ver dos cosas. Primero, tiene que ver la unión escamocolumnar, porque recuerden que el cáncer más frecuentemente asentaba en la zona de transformación. Entonces, hay que ver la unión escamocolumnar. Y en segundo lugar, hay que ver la lesión, porque no podemos tomar una biopsia ciegas. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, vemos la unión y vemos la lesión, procedemos a tomar una biopsia. Y en función de la biopsia, tenemos el tratamiento. No se olviden que la biopsia es el gold estándar diagnóstico. Ahora, ¿qué ocurre si la unión escamocolumnar es negativa? Bueno, se abren 4 algoritmos. Si es un PAP de 1, 2 o 3 o el cuarto tipo, que vamos a ver más adelante, estos de acá, HCIL, ASCUS y LSIL, cualquiera de esos 4, si sale negativo la unión escamocolumnar, según cada uno de estos resultados tenemos un algoritmo. Que esto no lo vamos a revisar porque es raro, ¿correcto? Y es muy poco probable que nos pregunten. Pero esto sí. ¿Qué pasa si la unión escamocolumnar sí se ve y no vemos lesión? Esto sí vamos a estudiar. Ya, acá se abren 2 algoritmos porque depende si vienen de alto grado o de bajo grado los Papa Nicolaus. Eso vamos a ver en la siguiente lámina. Lo único que quiero que quede claro acá es que toda mujer de 21 años, sin importar su actividad sexual, debe arrancar Papa Nicolau. Si sale negativo, controlamos cada 3. Si sale positivo, colpo inmediata. Si vemos la unión y la lesión, tomamos biopsia. Y eso dirige el tratamiento. Si no vemos la unión, hay 4 algoritmos en función del tipo de PAP, que no es ahorita crucial saberlo. Si gustan lo pueden ver, está en el material bibliográfico, la NCCN completa. Pero si veo la unión y no veo la lesión, entonces ahí sí es una disociación colpocitológica, porque en la colpo veo la unión, pero no veo lesión, y en el PAP da positivo. Eso sí abre 2 algoritmos que vamos a repasar, ¿ya? Entonces empezamos a explicar uno por uno. Acá vamos a explicar el PAP, en esta pequeña parte de la diapo. Acá vamos a explicar la colpo, y acá vamos a explicar la biopsia. Los 3 pasos, ¿correcto? ¿Qué tienen que saber del Papa Nicolau? Tienen que saber que Papa Nicolau, cuando descubrió su técnica, lo hablaba o lo comentaba en términos del NIC. NIC significa neoplasia intraepitelial cervical. Y este es un término de biopsia. Es un término acuñado por Richard. Richard es el autor que describe una toma de biopsia. Eso es tejido. El Papa Nicolau es célula. Entonces, como había esa pequeña confusión, entonces se reunieron los citólogos en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, y en los años 70 hacia los 80 sacaron la clasificación citológica de Bethesda. ¿Qué dice? Todo Papa Nicolau es una prueba de tinción que ya conocemos que nos muestra las células, ¿cierto?, de cualquier tejido en estas características. Una célula acá, como esta, es eosinófila, este es su núcleo, y acá tienes una célula basófila. ¿Ya? Entonces, en el caso de la vagina y el cervix, el Papa Nicolau mostró lo siguiente. Si la célula es poligonal y de un núcleo pignótico pequeño, esa es una célula de recubierta epitelial madura, que ya ha tenido estímulos estrogénicos. En cambio, si tenemos una célula basófila, no eosinófila, basófila, y tiene el núcleo un poquito más grande,
Entonces, esta es una célula parabasal. Parabasal, o sea, está en crecimiento todavía. Y si adicionalmente, voy a dibujar con otro azul acá, adicionalmente tengo una célula más redondeada y de un núcleo un poco más grande, esta que estoy dibujando ahí, esa es una célula basal. Basal. Entonces tienes parabasal, basal y madura, ¿correcto? Entonces, lo normal es encontrar en un epitelio vaginal puras células maduras y por ahí unas cuantas parabasales y muy escasas basales. ¿Qué pasa si encontramos más basales que parabasales? La única explicación es que hay una alta actividad mitótica. Mitótica. ¿Ya? ¿Y qué pasa si no encontramos basales ni parabasales? Si no encontramos una célula así, redondeada y de un núcleo grande, feo, eucromático. Esa es una célula anormal, que puede ser cáncer. ¿Está bien? Entonces, vénganse acá. La citología de Bethesda dice lo siguiente. Si es que es normal, ¿no es cierto? Es porque no hemos encontrado ningún hallazgo patológico, células maduras, basales o parabasales, entonces simplemente se informa como normal. Recuerden que si la muestra es insuficiente, hay que repetir en las próximas 12 semanas como máximo. El segundo escenario es que encontremos cambios reactivos. O sea, como vimos hace unos días en ITS, encontramos una célula con un montón de bacterias, eso puede ser vaginosis, o de repente vemos polimorfonucleares, eso puede ser gonococo. Entonces, cambio reactivo significa inflamación. Hay que tratar la infección de fondo. Y lo que nos importa ahora es los hallazgos anormales. ¿Cuáles sean las células anormales? Las células redondeadas de núcleos laxos. ¿Quién más es anormal? Ver células basales y parabasales en abundancia. Células basales y parabasales en abundancia. ¿No es cierto? Que no es lo usual. Entonces, ¿cuáles son esos grados de anormalidad? Son dos tipos primero. Los escamosos, que es lo más frecuente porque la mayoría del tejido del cérvix es escamoso, y los glandulares, que son los de peor pronóstico. No se olviden, todo Papa Nicolau con células glandulares inciertas, AGUS, lesión glandular incierta, ya atípica, entonces requiere biopsia. Ya, AGUS es lesión glandular incierta atípica. Y AI significa adenocarcinoma in situ. Entonces, estas lesiones, cuando encontramos, recuerdan la clase, en el contexto de una hemorragia uterina, deberían ir a biopsia de endometrio. ¿Ya? No vamos a hablar de esto porque es lo raro. Lo raro. Vamos a lo más frecuente, las escamosas, que suponen más del 90% de los cánceres de cervix. Entonces, hay dos combinaciones. La combinación de bajo riesgo es esta de acá, el número 2, el famoso low SIL. Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, low SIL. ¿Ya? Y la de alto riesgo, o sea, la que probablemente esté un cáncer alojando, es la lesión intraepitelial escamosa de alto grado, HSIL. ¿Ya? Esas son las dos combinaciones principales. Ahora, los patólogos, cuando no pueden identificar estas lesiones, te dicen, es un ASC-H. ASC-H es una célula de significado incierto que no puedo descartar alto grado. O sea, ASC es una célula atípica que no puedo descartar alto grado. Y ASCUS es una célula atípica de significado incierto. Uncertain, incierto. Entonces, entre el low SIL y el ASCUS, este es peor porque es incierto. Y entre el ASC-H y el HSIL, este es peor, porque acá sí está demostrado que es de alto grado. Así que las peores combinaciones son HSIL, ASC-H, ASCUS y low-SIL, en ese orden. ¿Ya? HSIL es lo peor, luego le sigue ASC-H, luego ASCUS y luego low-SIL. ¿Ya? Eso recuerden porque más adelante lo vamos a ver. Entonces, para que esto no se quede en el aire, vamos a ver este dibujo. A ver, yo te traigo estas células, este Papa Nicolau. ¿Qué célula dijimos que era esta eosinófila? La madura, ¿no? ¿Pero te parece normal? ¿Te parece igual a esta? No, pues Doc, no es igual. ¿Qué tiene diferente? Los bordes. Los bordes están irregulares, ¿verdad, no? Y ese núcleo no está pignótico, está más grande, ¿verdad, no? Entonces, esta célula, es cierto, es madura,
pero está infectada probablemente por VPH, ¿correcto? Está anormal. Entonces, estas de acá son células básicamente basales que estamos viendo acá. Entonces, cuando tenemos varias células maduras, pero anormales, y células basales, entonces concluimos que estamos probablemente frente a un low SIL. Low SIL, porque hay células maduras, pero anormales. En cambio, miren acá abajo. Este gráfico de abajo es un HSIL. ¿Y cómo sabemos que es un HSIL? Sencillo. ¿Pueden notar alguna célula madura? No hay ninguna. Y lo que hay es un montón de células basales. Basales. Y este es un monstruo. Esta es una célula anormal. Entonces tengo células basales abundantes. Tengo una célula anormal. No tengo células maduras. Eso es un HSIL. ¿Y quién lo remata todo, chicos? Estos glóbulos rojos. Significa que hay inflamación. Así que probablemente estemos frente a un potencial cáncer. Entonces ya saben ahora criterios básicos de Papa Nicolau. Entonces toda paciente con un PAP positivo debe ir ¿a dónde? A colpo. Ahora sí vengan acá. ¿Cómo hay que informar la colposcopía? Es bien sencillo. El paso número 1, dicen los colposcopistas, es que hay que señalar el tipo de la zona de transformación. Tipo 1 se ve completa, tipo 2 se ve completa pero pequeña y tipo 3 no se ve nada o no se ve completa. Entonces miren acá. Esta es una colposcopía. Esto que ven de rojito externo es el ectocervix y lo que ven de rojo rutilante es el endocervix. ¿Por qué está rojo rutilante? Porque es monocapa. ¿Por qué este está más rosadito? Porque es plano poliestratificado, no queratinizado. ¿Y esto por qué está más claro? Porque es la zona de transformación, donde ocurre la famosa metaplasia. Acá se ve claro los bordes, porque está hacia el ectocervix. Tipo 1 es este, tipo 1. ¿Ya? Tipo 1, póngale ahí. En cambio, esta de acá es tipo 2 y esta de acá arriba es tipo 3. ¿Cómo sabemos? Porque miren la tipo 2, la unión escamocolumnar está al fondo y pequeña. ¿Ya? Y en el tipo 3 no se ve. ¿Correcto? Entonces decimos que esta tipo 3 no es satisfactoria. En cambio, estas dos sí. Muy bien. Vamos al siguiente. Cuando encuentran un cervix normal, o satisfactorio en todo caso, tenemos para describir tres cosas: hallazgos normales, hallazgos anormales y hallazgos de invasión. ¿Ya? Los hallazgos normales no se biopsian. Los hallazgos anormales y los de invasión sí se biopsian. ¿Ya? Entonces empezamos. ¿Qué es normal? Ectropión. ¿Qué era eso? Cuando el endocervix salía al ectocervix. Ya lo explicamos en la anterior diapositiva. Epitelio metaplásico es esta cosa pálida que están viendo acá. Eso es normal. Un quiste de Nabot es normal en el cervix de las perimenopáusicas. Las criptas son normales en el cervix. Y si está gestando, dijimos que el estroma pasaba por un proceso de desidualización, que también es normal. Esto no requiere biopsia. En cambio, si vemos un tejido anormal, ¿cuál es un tejido anormal? Un tejido anormal, vamos de retro, es una leucoplaquia, una mancha blanca, como esta que ven acá. Hay que biopsiar. Si vemos mosaico, es como que estuviera pavimentado el cervix, hay que biopsiar. Si vemos bordes irregulares, pero no elevados, también hay que biopsiar. Y el signo más frecuente de todos anormales es el epitelio acetoblanco. Se le pone ácido acético al ectocervix para limpiar el moco y queda pintado, como ven acá, una lesión blanquecina. Si esta lesión se pintó por el ácido acético, se llama aceto blanco. Hay que tomarle biopsia. ¿Ya? Y la siguiente que nos pueden preguntar es el famoso test de Schiller o test de Lugol. ¿En qué consiste el test de Lugol? Básicamente yo le pongo Lugol para probar que el tejido tiene glucógeno. Entonces, si este es Lugol, voy a poner otro color. Si acá le pongo Lugol y pinta de ese color morado, es Lugol positivo. Significa que hay glucógeno. Eso quiere decir que es un test de Schiller negativo, porque es tejido normal. En cambio, noten estas lesiones de acá. Esta de arriba, blanca, y esta de acá, blanca, ¿no? Pálida. Entonces este es Lugol negativo, no pintó, lo que lo vuelve Schiller positivo. Quiere decir que ahí tenemos que tomar una biopsia. ¿Ya? Esto puede ser un potencial cáncer.
biopsia. Biopsia. ¿Ya? Muy bien. Entre aceto blanco y Schiller siempre prefieran aceto blanco. Es mejor. ¿Ya? Es más sensible para lesión de cáncer. Schiller no tiene ni sensibilidad ni especificidad. Epitelio aceto blanco sí. Y finalmente, los signos de malignidad, o sea de cáncer, son vasos atípicos, que es el más específico, superficie irregular elevada, lesión exofítica, necrosis y ulceración. Cuando vean eso en una pregunta, eso es sugestivo de cáncer. No puedo decir que es igual a cáncer, porque no hay biopsia, pero es muy sugestivo de cáncer. ¿Ya? Bueno, entonces vamos al siguiente paso. ¿Qué se hacía con todo epitelio anormal o invasivo? Biopsia, Doc. Vamos acá, biopsia. Y en la biopsia podemos encontrar un NIC1, un NIC2, un NIC3, un carcinoma in situ o un carcinoma invasivo. Esa es la clasificación histórica de Richard. ¿Ya? Entonces recuerden cómo es un epitelio normal. Tiene su estroma, tiene su capa basal y tiene el resto de capas sin estratocórneo, ¿no? Porque es epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. Entonces, ¿qué significa NIC1, Doc? Que está comprometido menos de un tercio de la superficie, como ven acá. Menos de un tercio del epitelio está comprometido. Ahí está. Ese es un NIC1. El NIC1 se conoce como bajo grado. Bajo grado. ¿Ya? ¿Qué significa NIC2? Que tiene menos de 2 tercios comprometido, pero obviamente es más que el NIC1. NIC3 tiene menos de 3 tercios, pero es más del NIC2. Y el in situ es que está 100% comprometido sin pasar la membrana basal. Entonces, estos tres escenarios, no importa la diferencia, van a comportarse como alto grado. ¿Ya? Entonces, para fines prácticos, el NIC2 y el NIC3 juegan como alto grado. E inclusive tú vas a ver los in situ también juegan como alto grado. Así que los low SIL correlacionan con NIC1 y los H-SIL correlacionan con NIC2, NIC3 y cáncer in situ. ¿Ya, chicos? Por eso es que acá en el dibujo pueden ver que está más comprometido o está comprometido más allá de la tercera parte. Y si es que ya invade estroma porque rompe la membrana basal, eso se llama cáncer invasivo. Invasivo, porque ya atraviesa la membrana basal. Y para ver si han estado atentos, ¿qué pasa si les digo si esta invasión es de 4 milímetros? ¿Qué estadio es cuando invade más de 3 milímetros? 1A, 2. Acuérdense de la clase anterior. 1A2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dicho todo esto, estamos listos para hacer el algoritmo. ¿Ya? Vamos a ver acá el algoritmo y con esto terminamos nuestra clase de screening. Nos habíamos quedado acá que toda chica PAP positivo se va a colposcopía y la colposcopía, correcto, se va a biopsia. Siempre que vea la unión escamocolumnar y encuentre una lesión. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Qué pasaba cuando no veía la unión escamocolumnar? Se abrían 4 llaves que no vamos a ver. Y si veía la unión y no la lesión, se abren 2 llaves que vamos a ver. Entonces vamos acá. ¿Qué pasa cuando tengo un PAP positivo? Puede ser low SIL, puede ser ASCUS. ¿Cuál era peor? El ASCUS, pues, ¿no? Y la otra opción era, puede ser un HSIL o un ASCH. ¿Cuál es peor? HSIL. Estas dos van en combo. Cualquiera que sea el resultado de estas 4, si no veo la unión escamocolumnar, se llama no satisfactorio. O sea, zona de transformación tipo 3, la que no se veía. Entonces ahí se abre esta llave. Estas de acá que no lo vamos a ver. Por eso acá, si gustan, tarea para la casa, para que revisen cuáles son los 4 escenarios que tenemos ahí. En modo de resumen, si sale ASC-H, tienen que hacer curetaje. Si sale HSIL, tienen que hacer cono. Y si sale un low SIL o un ASCUS, podrían observar si no hay factor de riesgo. ¿Ya? Esa es la conclusión. Pero igual revisen. Ahora, ¿qué pasa si es satisfactorio? O sea, una zona de transformación tipo 1, tipo 2. ¿No es cierto? Zona de transformación visible, tipo 1, tipo 2. ¿Eso es satisfactorio? Correcto. Entonces, vámonos al primer escenario. Viene de un bajo grado. Un bajo grado que era células irregulares, pero eosinófilas, ¿no es cierto? Y por ahí teníamos unas cuantas células basales, ¿no? ¿Se acuerdan el dibujo?
del Lowsil, unas células basales. Muy bien. Entonces, voy a buscar la lesión. Chicos, ¿qué pasa si veo la unión, pero no veo la lesión? Entonces no biopsio, pues. Si no veo la lesión, no biopsio. Punto. Ya. ¿Qué pasa si veo la lesión? Biopsio. Y si en la biopsia no veo nada, negativo. O si en la biopsia veo NIC1 menos de 1/3 del tejido comprometido, positivo a NIC1. Estos tres escenarios son lo mismo. Hay que observar a la paciente. Se le hace prueba molecular al año para control o, lo más frecuente y lo más preguntado, Papa Nicolau en 6 meses. Pregunta del examen del ELAM. Ahí está, marcado con recuadro. Papa Nicolau de control en 6 meses. ¿Qué pasa si en 6 meses sale negativo? Le doy de alta. Fue un falso positivo. Este Lowsil fue un falso positivo. O la chica se curó. Le doy de alta y ve de control en 3 años. Pero ¿qué pasa si sale positivo en 6 meses? Sigo controlando. Hay que seguir controlando hasta los 2 años. Recién si al segundo año sigue saliendo positivo, ahí está indicado la cirugía ablativa, que ahora vamos a comentar. Cirugía ablativa es eliminar la lesión. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si esta paciente Lowsil me sale un NIC2, un NIC3, un adenocarcinoma invasivo, un microinvasivo o un invasivo? ¿Ya? Adenocarcinoma in situ es esto. ¿Ya? Entonces, cuando una chica tiene Lowsil, me puede dar un NIC2, neoplasia intraepitelial cervical grado 2, un NIC3, un adenocarcinoma in situ, ahí es in situ, o un carcinoma microinvasivo, ya habíamos quedado el famoso 1A1, o un microinvasivo que es de 1A2 en adelante. ¿Qué hago? ¿Me puede venir de un Lowsil cualquiera de estos? Claro que puede, claro, porque es el Papa Nicolau es un screening, no es diagnóstico. La biopsia es diagnóstico. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento? Del NIC2, el cono. Puede ser cono LIP, que es mejor porque sangra menos, correcto, es más fácil de hacer. Y bueno, los bordes van quemados, pero si es un NIC2 no hay mucho problema. Si no tienes cono LIP, cono frío, que es con bisturí. Es más cruento, sangra más, pero los bordes se conservan. Solo que tiene que ser un buen ginecólogo que lo haga. Y si no tienes cono, tu única opción es terapia ablativa. Ablativa es destruir el tejido. Lo malo es que esta es de segunda línea porque destruir el tejido implica necesariamente, no se olviden, destruir la muestra. Entonces, crioterapia y laserterapia destruye el tejido, destruye la muestra. Ese es el famoso NIC2. ¿Ya? NIC2. Muy bien. Si una chica tiene NIC3, que ya está más de 2/3, el manejo es igual. Cono LIP, cono frío, crioterapia o laserterapia de segunda línea. El manejo es idem. Pero, que hay una pregunta de examen, si la chica ya tuvo sus hijitos, en el NIC3 sí ya deben recomendar histerectomía total. Porque esta es la cura definitiva. La cura definitiva del NIC es la histerectomía. ¿Ya? Ahí se recomienda. Si es que ya tuvieras un adenocarcinoma in situ o un carcinoma microinvasivo 1A1, en este escenario sí se recomienda histerectomía total, porque ya estamos en un cáncer que ha invadido. Pero, pregunta el residentado, si la chica es joven y quiere tener hijitos, existe una alternativa con cono frío. Sí se puede tratar exitosamente con cono frío siempre. Acá no hay opción de cono caliente. Solo con cono frío se acepta la conización hasta el estadio 1A1 si la paciente desea gestar. Si no desea gestar, histerectomía. ¿Ya? Y si sale 1A2, el manejo es el mismo del que vimos en la anterior diapositiva, recuerdan del estadiaje. Ahí se maneja como cualquier cáncer de seno. Muy bien. Entonces noten que para cada NIC, microinvasivo e invasivo, hay un tratamiento. ¿Ya? Vamos ahora al siguiente escenario. ¿Qué pasa si me sale un HSIL? Bueno, si me sale un HSIL, tengo que ver la unión escamocolumnar. Si es satisfactoria, luego tengo que ir a ver la lesión. ¿Qué pasa si no veo la lesión? ¿O qué pasa si veo la lesión? Recuerden que para ver la lesión se coloca Lugol y ácido acético. Pregunta del ENAM. Lugol y ácido acético para ver la lesión.
Entonces, ¿qué creen que es lo más probable? ¿Ver la lesión o no ver la lesión? Ver la lesión. Esto es lo más probable. Entonces, si un ginecólogo tiene una chica con HSIL que a la colposatisfactoria le ve la lesión, si tiene factores de riesgo adicionales como tabaco, promiscuidad, VIH, le hace cono de frente, no la hace larga y le hace cono. Esto se llama cono diagnóstico y lo manda al patólogo. Si no tiene factores de riesgo y no quiere ser tan cruento, le toma biopsia. Y la biopsia puede salir negativa o NIC1, NIC2, NIC3, adenocarcinoma in situ, microinvasivo o invasivo. ¿Correcto? Todos estos escenarios, NIC2, NIC3, microinvasivo e invasivo, ya los hemos comentado, son los mismos manejos que si hubiera venido de un Blow-Seal. No hay diferencia. La diferencia está en el NIC1 y la biopsia negativa. ¿Qué hacíamos acá arriba cuando era negativo y cuando era NIC1? Observábamos al año con molecular y a los 6 meses con PAP. Bueno, acá solo se puede observar con PAP, es la recomendación porque es lo más confiable. Y a los 6 meses, si sale negativo, ¿qué era arriba? Se iba de alta. ¿Qué es abajo? Se repite. Le vuelven a pedir otra prueba. Solo si 2 veces sale negativo espaciado en 6 meses, o sea, en 6 meses uno y 6 meses después otro, recién ahí la paciente se va de alta. ¿Y qué pasa, Doc? Si alguno de esos PAP sale positivo, ahí se va a cono. Se va a cono. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué pongo cono acá? Porque algunos ginecos recién hacen el cono cuando ven el NIC1. Si ven el NIC1 y la paciente tiene factores de riesgo, recién le hacen el cono ahí. Otros que son más agresivos le hacen el cono desde acá. ¿Ya? Bueno, básicamente es porque es de alto grado. Y finalmente, ¿qué pasaba acá arriba? Voy a hacer con verde. ¿Qué pasaba acá arriba cuando no veíamos la lesión? No tomabas biopsia. No tomabas biopsia. Entonces acá, ¿qué pasa cuando no ves la lesión? Acá hay un problema. Yo no puedo no tomar la biopsia. ¿Por qué no puedo hacer eso, Doc? Porque el HSIL, ¿se acuerdan cómo eran las células en el HSIL? Eran células glóbulos rojos sangrantes, por ahí, con un montón de células basales, ¿no? ¿Se acuerdan? Basales. Y que tenía células anormales. Anormales, feas. A ver, chicos, un patólogo que te diga esto, ¿acaso está loco para decir que es un HSIL o un ASCH? No, pues. ¿De dónde van a salir estas células? No está loco. Entonces, cuando tenemos un HSIL y el gineco no ve, se llama disociación colpocitológica y hay que creerle al patólogo. Así que nos metemos a hacer curetaje endocervical, porque puede que la lesión esté en el endocervix. Si en el curetaje nos sale un NIC 1, 2 o 3, hemos hecho la primera aproximación diagnóstica. El patólogo salvó a la paciente. Le encontró un cáncer en el canal. Entonces hay que hacer simplemente ConoLip, correcto, cono frío, pero diagnóstico, para mandar la pieza. Se prefiere ahí cono frío, pero puedes hacer los dos. Pero chicos, ¿qué pasa si sale negativo el curetaje? Ya pues, no veo la lesión por fuera, no veo nada en curetaje, puede ser un falso positivo, pues, ¿no? De verdad está loco el patólogo. Entonces, si sale negativo, tienes que hacerle control con Papa Nicolau en 6 meses en otro patólogo, en otro, que no te dé la confusión. Y como es un alto grado, tienes que esperar que salga negativo 2 veces, otra vez como arriba. Solo si 2 veces sale negativo, le dan de alta. Basta que uno salga positivo, lo mandan a cono. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, no es tan difícil, no es tan complejo hacer el resumen de Papa Nicolau. Ahora, para terminar esto, hablemos un poquito de gestantes, que son las únicas que rompen la regla. Primero, recuerden que en todas las gestantes y en cualquier semana de gestación se le puede hacer PAP. Es seguro. Pero la colposcopía solo para las pacientes de alto riesgo. De alto riesgo. ¿Quiénes son las pacientes de alto riesgo? Los ASCH, los HSIL y los ASCUS si la chica tiene algún factor de riesgo. Entonces, todo ASCH, todo HSIL va a colpo.
y las ASCUS solo si tienen factores de riesgo y está gestando bajo colposcopía. En un médico experto, que sepa hacer colposcopía sin complicar las membranas, pues, ¿no? Para que no haya amenaza de parto pretérmino o aborto, ¿ya? Muy bien. Toda colpo que dé positivo, que veo la unión escamocolumnar y dé positivo para lesión, debo tomar biopsia. Recuerden, en toda colpo que dé signos sugestivos que requieren biopsia, hay que tomarlo, ¿ya? Lo mismo que en los criterios anteriores. Pero la pregunta es, ¿quiénes se tratan? Recuerda, ningún NIC se trata en la gestación, ningún NIC. Solamente se tratan los carcinomas in situ, los microinvasivos y los invasivos. Ningún NIC se trata. Y si ustedes van a hacer un cono, por ejemplo, para un 1-1, un microinvasivo 1-1, el cono se hace antes de terminar la primera mitad de la gestación. No se puede hacer cono pasado la segunda mitad porque hay alto riesgo de incompetencia cervical. ¿Ya? Entonces, recuerden, todo NIC se posterga para el posparto y solo los invasivos, microinvasivos o in situ pueden requerir tratamiento. Y si van a hacer cono, por ejemplo, un microinvasivo, siempre en la primera mitad, nunca en la segunda. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ese es el resumen. Espero que les haya servido. Igual, más adelante en otros videos vamos a subir más información sobre cáncer de cervix, porque es un tema tan importante que lo haremos en los videos adicionales que ya les comentaré luego. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Mañana conversamos de mama. ¿Ya?